Ya que hemos visto la parte aburrida y teórica, vamos rápidamente a hacer un ejercicio que nos va a permitir demostrarnos que sí entendimos. Lo primero que vamos a hacer es, sobre esta fotografía, dibujar los bordes inferior de la mandíbula, yéndonos hacia la apófisis mastoidea, borde anterior del músculo trapecio, la parte que corresponde a la clavícula, esternón, clavícula otra vez, y otra vez músculo trapecio. Con esto lo que hemos delimitado es el cuello en general. Vamos a aprovechar que este cuello es muy delgado y permite la visualización de algunas estructuras que van a ser límites o referencias importantes para anatomía de superficie. Aquí podemos ver la escotadura del cartílago tiroides. Creo que este no es uno de mis mejores días para dibujar. La eminencia que corresponde al cartílago cricoides. En las mujeres vamos a tener siempre más alta la laringe que en los hombres, y si lo seguimos hacia abajo, entre los vientres mediales del esternocleidomastoideo, es decir, entre los vientres que van hacia su porción esternal, pues vamos a tener el resto de la columna aérea, es decir, la tráquea, que va a estar justo aquí. Si tenemos aquí esas estructuras, es fácil saber que justo encima nos vamos a encontrar al hioides con sus dos cuernos, y ahora ya tenemos todo lo necesario para ponernos a trazar nuestro cuello. Primero recordemos que lo vamos a dividir en dos, entonces vamos a marcar el primer músculo importante, que va a ser el esternocleidomastoideo. Vamos desde nuestra apófisis mastoides a hacer el trazo siguiendo el músculo. No se preocupen porque no es un trazo perfecto. Desde la apófisis mastoides vamos a realizar el trazo posterior, y en ese momento podemos inclusive dibujar una pequeña fosa supraclavicular menor. Ahora ya tenemos un triángulo posterior y un triángulo anterior. Recordemos que la verdadera división va a necesitar también que marquemos nuestra línea media imaginaria, que estamos poniendo aquí, y otros dos músculos. El músculo que va de la escápula al hioides, que se llama homoioideo, que vamos a dibujar como una línea nada más, aquí y aquí. Una vez más, del otro lado, este es un músculo muy delgado que va a llegar a la parte central y va a tener una zona de un tendón intermedio. También con un tendón intermedio vamos a poder dibujar a otro músculo que va desde su ranura, que está muy cerca de la punta de la mastoides, también vamos a tener otro músculo que va a ir de la ranura que lleva su nombre, ranura digástrica, cerca de la punta de la mastoides, y va a tener un vientre posterior, un tendón intermedio y un vientre anterior que va a ir hacia el centro. Una vez más, dibujemos ambas secciones. Ya con esto tenemos, en primer lugar, el triángulo occipital, triángulo supraclavicular, triángulo carotídeo, triángulo muscular, triángulo submandibular y triángulo submental. Vamos a poner las estructuras vasculares importantes. De las estructuras vasculares importantes nos vamos a encontrar primero a la más grande de ellas, la arteria carótida. La arteria carótida vamos a dibujarla emergiendo y continuando como carótida común hasta el borde superior del cartílago tiroides, donde va a bifurcarse y vamos a tener dos estructuras. La primera va a ser la carótida interna, que se encuentra en la porción lateral o externa,
y la carótida externa, que se encuentra en la porción medial o interna. Es fácil de recordar. La externa va interna y la interna va externa. Luego, además de esto, vamos a tener una vena que se encuentra en relación con esta. Como cualquier otro libro de anatomía, la vamos a poner en azul. Esta vena corresponde a la yugular interna. Ya habíamos mencionado que hay varias yugulares en el cuello, prácticamente todas van a ser yugulares. Sin embargo, la más importante y la que va dentro de la vaina carotídea va a ser la vena yugular interna. Y esta siempre va a ir lateral a la arteria carótida y va a tener su entrada a la base del cráneo en el agujero que lleva su nombre, foramen yugular. Bien. Entonces, la mayor parte del tiempo, como pueden ver, estas estructuras van a estar por debajo del esternocleidomastoideo. Ahora vamos a poner de un color amarillo los nervios que vamos a encontrar importantes. Más obvio de ellos va a ser el vago, que si bien aquí estoy pintando como visible entre ambas estructuras, en la realidad sí está entre ellas, pero está ligeramente más profundo. Por lo tanto, tendremos que separarlos para alcanzar a verlo. Además del nervio vago, vamos a tener a los otros pares craneales bajos. El primero de ellos va a ser el espinal. Y el espinal lo vamos a ver cómo sale de la base del cráneo. Va a llegar a dar una rama para darle inervación al esternocleidomastoideo y después va a continuar para dirigirse al triángulo posterior e inervar a nuestro límite, es decir, al músculo trapecio. Además de este, que va a cruzar generalmente por debajo de la vena yugular, vamos a tener al hipogloso, que el hipogloso va a pasar frente a la vaina carotídea y luego va a volver a ascender para entrar al triángulo submandibular. Estos son los tres nervios que vemos con mayor frecuencia. Ahora, hay que recordar que dependiendo del lado vamos a tener al nervio laringio recurrente en el surco traqueoesofágico y este va a venir en el lado derecho desde la región de la subclavia, mientras que en el lado izquierdo va a bajar desde el mediastino, debido a que el lugar donde recurre va a ser justamente sobre el arco aórtico a la altura del ligamento arterioso. Ya tenemos marcadas nuestras estructuras nerviosas. Vamos con otra estructura vascular que es importante. Solamente vamos a marcar en este caso la arteria subclavia, debido a que la vena va a tener la misma disposición. La arteria subclavia prácticamente la vamos a ver solamente en el segmento más inferior del cuello, justamente en una zona por encimita de la clavícula, ya que pasa profunda la misma. Nos sirve para que nos demos una idea de dónde está recurriendo el nervio laringio recurrente del lado derecho. Y también porque en la región posterior vamos a tener la salida de un vaso que va a ser el troncotiro cervical y otro que va a ser la vertebral. No los voy a dibujar completos. Una vez más, vamos a irnos a poner estructuras nerviosas. De las estructuras nerviosas que nos faltan, una va a ser el plexo braquial, que vamos a encontrar en esta zona baja para dirigirse a la axila. Y el otro que nos vamos a encontrar va a ser el nervio frénico, que más o menos va a salir a esta altura, entre otros dos músculos que son relevantes que mencionemos. El primero de ellos se encuentra inferior a esta, que es el escaleno anterior, y luego el escaleno medio. Entonces, tanto el plexo braquial como en sí el nervio frénico van a salir justamente del espacio que queda entre ambos escalenos, el anterior y el medio,
¿Qué otras estructuras nos faltan que deberíamos de mencionar? Aquí vamos a tener a la glándula submandibular, que estoy nada más delimitando en verde, y vamos a tener un par de nervios más que también se encuentran profundos a la misma. El nervio lingual, que se encuentra en esta zona, bastante profundo, y si tomamos en cuenta que esta es la parótida, vamos a tener la salida de dos nervios. La rama cervical, que va a ser bastante inferior y que solamente va a inervar al platisma, por lo cual no la vamos a mencionar como si fuera de las más importantes, y esta otra rama, que es la segunda cuando vemos de inferior a superior, corresponde a la marginal mandibular, que hace este trayecto pasando superficial a la glándula y luego volviendo a ascender, y nos va a dar la inervación de toda esta zona que es inferior al labio. Bien, creo que con esto ya podemos fácilmente identificar que la anatomía de cuello en realidad no es tan complicada. Si nos preguntan cuál es el techo de cada una de estas estructuras, pues es fácil poder decir que es el platisma en todas ellas. Si nos preguntan pisos, aquí vamos a tener la fascia prevertebral, aquí vamos a tener a los escalenos, en la porción central vamos a tener otra vez a la fascia prevertebral, en esta zona el constrictor inferior de la faringe, en esta zona el miloioideo y el constrictor medio de la faringe, y en esta zona solamente el miloioideo, porque son las estructuras que se encuentran ahí. Por último, y nada más para que no tengamos dudas, vamos a dibujar una última cosa: los niveles ganglionares, debido a que estos sí son importantes cuando hablamos tanto de neoplasias como de enfermedades. El primero de ellos va a ser el 1, que vamos a dividir en 1A y 1B. Entonces, el primero, 1A, va a estar formado por los vientres anteriores del digástrico y helioides. Corresponde a lo mismo que podemos ver como triángulo submental, nada más que cuando hablamos de ganglios le decimos nivel 1A. El segundo de ellos va a corresponder al triángulo submandibular y le vamos a decir 1B. Posteriormente vamos a utilizar las partes de la imaginación a nivel del yoides y hasta llegar al borde posterior de nuestro esternocleidomastoideo y a la base de cráneo. Vamos a tener el nivel 2, que nuestro espinal va a dividir en 2A y en 2B, pero en este momento no lo voy a dibujar porque no es relevante. Borde inferior del cartílago cricoides hasta el borde posterior de nuestro esternocleidomastoideo y luego todo el borde posterior del esternocleidomastoideo. Creo que ya noté que mi problema es dibujar en oblicuo. Y hasta la carótida vamos a tener a nuestro nivel 1, 2, 1, 2, bueno, ahí ya aparece un 3, 3. Y finalmente, desde este nivel hasta la región de la clavícula, carótida y borde posterior del esternocleidomastoideo, nos vamos a encontrar nivel 4. Las estructuras que quedan posterior a esto y hasta el borde anterior de nuestro famoso músculo trapecio van a corresponder al nivel 5. Y finalmente, si tuviéramos aquí la otra carótida ya dibujada, podríamos ver que todo lo que queda entre el yoides, la fosa supraesternal y ambas carótidas corresponde al nivel 6. Entonces, ya tomando en cuenta estas referencias, que no son tantas ni son tan difíciles de aprender, tenemos dominada la mayor parte de la anatomía básica del cuello. Gracias.